Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 65. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo segundo. La atestiguación por parte del Dasein de un poder ser propio y la resolución. Párrafo 56. El carácter vocativo de la conciencia. Al discurso le pertenece aquello sobre lo que se discurre. El discurso nos ofrece información acerca de algo y lo hace en un determinado respecto. De aquello a lo que el discurso se refiere de esta manera, él extrae lo que dice, cada vez en cuanto es este particular discurso, lo dicho en cuanto tal. El discurso en cuanto comunicación hace accesible lo dicho a los otros, y ordinariamente por la vía de la locución verbal. ¿Acerca de qué habla la llamada de la conciencia? Es decir, ¿quién es el interpelado por ella? Manifiestamente el Dasein mismo. Esta respuesta es tan indiscutible como indeterminada. Si la llamada tuviese un objetivo tan vago, no pasaría de ser para el Dasein, a lo sumo, una motivación para fijar la atención sobre sí. Pero al Dasein le pertenece esencialmente que, con la perturbidad de su mundo, él quede abierto para sí mismo, de tal suerte que el Dasein se comprende desde siempre. La llamada alcanza al Dasein en esta comprensión cotidiana y media de sí mismo, que él ya tiene siempre al ocuparse de las cosas del mundo. El uno mismo del ocupado o estar con otros es alcanzado por la llamada. ¿Y hacia dónde es llamado? Hacia el sí mismo propio, no hacia aquello que el Dasein en el convivir público representa, puede, procura, ni siquiera hacia lo que él ha tomado entre manos, con lo que se ha comprometido o por lo que se ha dejado de llevar. El Dasein, como tal, mundanamente comprendido, es para los otros y para sí mismo, es dejado de lado en esta llamada. La llamada al sí mismo no se entera en absoluto de todo aquello, como solo el mismo del uno mismo es interpelado e inducido a oír, el uno se viene abajo. Que la llamada no tome en consideración al uno, ni al estado interpretativo público del Dasein, no significa que ella no lo alcance. Precisamente, al no tomarlo en consideración, reduce al uno, ávido de consideración pública, a cosas sin importancia. Pero, el mismo, privado de este refugio y escondite mediante la interpretación, es conducido por la llamada hacia sí mismo. El uno mismo es llamado al sí mismo, pero no al sí mismo que puede ser para sí objeto de una apreciación, ni al sí mismo del inquieto, curioso e incesante análisis de la vida interior, ni tampoco al sí mismo de una contemplación analítica de los estados del alma y de sus motivaciones. La llamada del mismo, en el uno mismo, no empuja a aquel hacia sí mismo, en el sentido de una interioridad, en la cual quedaría encerrado frente al mundo exterior. La llamada pasa por alto todas estas cosas y las disuelve interpelando únicamente a sí mismo, que, sin embargo, solo es en la forma del estar en el mundo. Pero, ¿cómo determinaremos lo dicho en este discurso? ¿Qué le dice la conciencia al interpelado? Estrictamente hablando, nada. La llamada no dice nada, no da ninguna información acerca de sucesos del mundo, no tiene nada que contar. Y menos que nada pretende abrir en el sí mismo interpelado un diálogo consigo mismo. Al sí mismo interpelado nada se le dice, solamente es llamado hacia sí mismo, es decir, hacia su más propio poder ser. En conformidad con la tendencia de la llamada, ésta no invita al sí mismo a un debate, sino que, despertándolo para el más propio poder sí mismo, para el más propio poder ser sí mismo, llama al Dasein hacia adelante, hacia sus posibilidades más propias. La llamada carece de toda expresión vocal, no se manifiesta de ningún modo en palabras, y, a pesar de ello, no es en absoluto oscura ni indeterminada. La conciencia habla única y constantemente en la modalidad del silencio. Con esto no solo no pierde nada de su perceptibilidad, sino que fuerza al Dasein interpelado e intimado a guardar silencio sobre sí mismo. La ausencia de una formulación verbal de lo dicho en la llamada no relega a este fenómeno a lo indeterminado de una voz misteriosa,
sino que solo indica que la comprensión de lo dicho en la llamada no debe aferrarse a la expectativa de una comunicación o de cosas semejantes. Sin embargo, lo que la llamada abre es inequívoco, aunque cada Dasein la interprete en forma diferente según sus posibilidades de comprensión. Por encima de la aparente indeterminación del contenido de la llamada, no puede desconocerse cuán certera es la dirección a que apunta. La llamada no necesita buscar primero a tientas al que ha de ser llamado, ni requiere signos para reconocer si él es a quien se alude o no. Los errores no nacen en la conciencia por una equivocación de la llamada, sino tan solo por la manera como la llamada es escuchada. Porque, en vez de ser comprendida propiamente, es llevada por el uno mismo a un monólogo negociador y tergiversada en su tendencia aperiente. En resumen, hemos caracterizado la conciencia como una llamada que interpela al uno mismo en su mismidad. En cuanto tal, es una intimación del sí mismo a su poder ser sí mismo, y por ello un llamar al Dasein hacia adelante, hacia sus posibilidades. Sin embargo, no lograremos una interpretación ontológica suficiente de la conciencia, sino una vez que hayamos aclarado no solo quién es el llamado por la llamada, sino quién es el vocante mismo, cómo se comporta el interpelado respecto del vocante y cómo debe concebirse ontológicamente esta relación en cuanto a conexión entitativa.